Hola, buenos días con todos, amigos de Semilla. Mi nombre es Diego y como se pueden dar cuenta, no estoy en la iglesia. Por el tiempo en que vivimos, lo mejor es quedarse en casa. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. En las semanas anteriores hemos visto ya el capítulo 1. Hemos visto que el apóstol Pablo adora al Señor al pensar en el maravilloso plan de salvación que Dios antes de la creación del mundo ya nos había escogido en Cristo para adoptarnos como sus hijos. El apóstol Pablo también ora al Señor dándole gracias porque he escuchado que los efesios han creído en el Evangelio, han creído en Jesús, y ahora lo que el apóstol Pablo le pide a Dios es que les dé entendimiento a los efesios para que se den cuenta del maravilloso poder de Dios y cómo ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está ahora siendo eh, eficiente o eficaz en la vida de los creyentes. Y nosotros vamos a continuar este tema ahora en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por la tecnología y más que nada te agradecemos por Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra, Espíritu Santo. Danos sabiduría para que podamos llegar a comprender un poco el incomparable o la incomparable riqueza de tu poder que ahora obra en nosotros. En tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto levantas? Si te parece esta una pregunta rara, es porque tal vez no has ido al gimnasio últimamente. La idea es que la mayoría de las personas que van al gimnasio, sobre todo los jóvenes, preguntan a sus amigos cuánto levantan. Ellos quieren saber qué tan fuerte es su amigo para ver si ellos pueden levantar unos 5 o unos 10 kilos más. Este deseo de tal vez alardear de fuerza parece ser algo universal, algo que va con la humanidad. Esto incluso lo podemos ver en la cultura griega, la cual tenía en alta estima la fortaleza, no tan solo en los deportes y en las esculturas, sino también en las concepciones religiosas. Por ejemplo, tenemos a Hércules, el famoso dios hombre, cuyo poder era su incomparable fuerza. Cuando nosotros leemos la Biblia, también nos encontramos con increíbles despliegues de fortaleza, como en el caso de Sansón, quien pudo derribar todo un coliseo lleno de personas, destruyendo con sus brazos las vigas que sostenían la edificación. Ahora aquí en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo habla del incomparable despliegue de la fuerza y del poder de Dios. Entonces, la pregunta para que vamos a ir respondiendo en este sermón es: ¿cómo podemos ver el maravilloso poder de Dios?
Y la primera forma que lo podemos ver es que Dios da vida a los muertos. En el versículo 1, en el capítulo 2, Pablo dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pablo les está escribiendo a los efesios. Y recordemos que en el tiempo de Pablo, los efesios vivían en una importante ciudad, en un centro comercial. Se sabe que en Éfeso se practicaba la hechicería y la adoración a los muertos. También se sabe que en Éfeso, o que la ciudad de Éfeso era conocida por tener el templo a Diana, también conocida como la diosa Artemisa. Esta era la diosa de la fertilidad. En este templo era tan importante el culto de Diana que no tan solo le daba la fama a la ciudad, sino que en cierto sentido le daba la identidad a los efesios. Se dice que que el templo de Diana, que en el templo de Diana había una gran cantidad de hombres y mujeres que servían para el culto. Ah, Aunque últimamente existen debates, lo más probable es que, como en otras religiones orientales antiguas, en el caso de la adoración de Diana, también comprendía la llamada prostitución ceremonial, es decir, que habían mujeres y posiblemente hombres también, con su función de sacerdotes o sacerdotisas, teniendo relaciones sexuales con las personas que venían a adorar en el templo. Esto se hacía con un afán de incentivar la fertilidad. Ahora, tal vez esto nos ayuda a entender un poco las palabras que Pablo les está diciendo a los efesios. Lo más probable es que los efesios, en el pasado, había- hayan practicado estas cosas. Y esto tiene relación con la palabra que encontramos en el versículo 2, la palabra andaban. Esta palabra da un sentido de que los pecados y transgresiones no eran esporádicos, sino que eran prácticas recurrentes, es decir, un estilo de vida. Además, lo que encontramos en el versículo 2 es que estos pecados estaban de acuerdo a los tiempos, al poder de este mundo. Esto también se puede ser traducido como de acuerdo al tiempo de este mundo. Es decir, que los pecados que practicaban los efesios era algo normal para su tiempo. Es decir, era culturalmente aceptado, algo que todo el mundo hacía. Por lo tanto, Pablo en el versículo 1 les está recordando que en aquel tiempo, por culpa de esas prácticas, ellos en realidad estaban muertos en sus pecados. Sabes que hoy en día también tenemos prácticas que son normales para nuestra sociedad. Prácticas que nosotros sabemos que la Biblia no dice que son buenas, como por ejemplo el tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, tener la práctica de la homosexualidad, la infidelidad, las borracheras, la corrupción, dando coimas para ganar contratos y cosas así. Todo esto, a la luz de la sociedad en la que vivimos, todo esto es normal. E incluso muchas de estas prácticas se dicen que son inofensivas. Pero al final, lo que vemos acá en los Efesios es que estas prácticas que están de acuerdo a este tiempo, a las corrientes de este tiempo, no son inofensivas. Los Efesios estaban muertos en sus pecados por cometer prácticas semejantes. Pero ahora no tan solo es que los efesios estaban muertos espiritualmente, no solo ellos, sino también los judíos. Y eso lo podemos ver en el versículo 3. Pablo dice que en otro tiempo nosotros también vivíamos como ellos. Nótase que Pablo utiliza la palabra nosotros. Anteriormente se está refiriendo a los efesios, es decir, a los gentiles, pero ahora se va a referir a los judíos. Algo muy interesante y casi impactante es que Pablo dice que los judíos vivían de igual manera que los gentiles. Recién acabamos de ver que las posibles prácticas que los gentiles realizaban eran prácticas eh, que estaban abiertamente en contra de la palabra de Dios, es decir, prácticas inmorales. Sin embargo, si sabemos algo de los judíos, es que ellos no practicaban tales cosas. Con seguridad no los fariseos, porque ellos eran personas sumamente moralistas. Ellas eran personas que trataban de vivir de acuerdo con la ley de Dios, al punto que incluso crearon otras leyes
para asegurarse no quebrantar la ley de Dios. Es decir, los judíos, especialmente los fariseos, eran personas que se basaban o que vivían para guardar leyes. Entonces, lo más seguro es que los fariseos no vivían como los gentiles, pero aquí en Efesios, Pablo dice que los efesios vivían de la misma manera que los gentiles. Perdón, que los judíos vivían de la misma manera que los gentiles. Pero la pregunta es, ¿cómo? Dice que vivían impulsados por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y propósitos. Pablo aquí enseña algo muy importante, que el pecado no es tan solo las cosas que hacemos, nuestras acciones, sino que es algo aún mucho más profundo. El pecado no es algo externo, sino que es algo interno, es algo que está dentro de nosotros, es algo que está en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestros propósitos, es decir, en nuestro corazón. Pablo en otro tiempo estaba muerto espiritualmente, no porque practicaba idolatría o hechicería, o por practicar orgías en templos paganos, no, sino que estaba muerto en sus pecados porque vivía según su propia voluntad. Por lo tanto, podemos concluir que sin importar qué moral sea una persona, o sin importar que la persona trate de vivir una vida religiosa, como en el caso de Pablo, todas las personas somos pecadores. ¿Y cuál es la implicación de esto? Bueno, el versículo 3 nos dice que porque todas las personas somos pecadores, estamos muertos espiritualmente y estamos bajo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo te hace sentir esto? Nos choca, ¿no es cierto? Si somos sinceros con nosotros mismos, no nos gusta esta idea. La idea de que todas las personas, sin importar su edad, su condición social, su estado, se encuentran en una muerte espiritual y aún más, bajo la ira de Dios, no suena como un mensaje de amor. Es más, suena casi como un mensaje injusto. Sin embargo, la Biblia no es que tan solo lo enseña como una verdad, sino que también dice que es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza. Y eso lo podemos ver en el versículo 4. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando éramos muertos en pecados. Y es así como nosotros podemos ver el maravilloso poder de Dios, porque Él tiene el poder de dar vida a los muertos. Y esto lo hace por su gracia, por su misericordia. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Dios es autosuficiente, es decir, Dios no necesita la ayuda de nadie. En versículo 5 nos dice que nosotros hemos sido salvados por gracia. Normalmente nosotros entendemos gracia como un regalo inmerecido, y creo que esto se puede ver claramente en este pasaje. Primeramente, ya hemos enfatizado la realidad que todas las personas están muertas en sus delitos y pecados. Si alguien está muerto, sin duda, es alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Creo que esa es la imagen que Pablo está dando en este pasaje. Pablo enseña que en el proceso de salvación el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Al menos no por sí mismo. Mira cómo este pasaje presenta a Dios y cómo presenta al hombre. En el versículo 5 dice que Dios nos dio vida con Cristo. Versículo 6 dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales con Cristo. Dios es el único que es mencionado teniendo una función activa, es decir, haciendo algo en el proceso de la salvación. Dios nos da vida con Cristo, Dios nos resucita y Dios nos hace sentar en las regiones celestiales. Mientras que el hombre es presentado con una actitud pasiva, es decir, tan solo recibiendo esas bendiciones de Dios, recibiendo la vida en Cristo, siendo resucitados y siendo sentados en las regiones celestiales. Esto quiere decir que Dios lo hace todo. La implicación de esto es clara. La salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. Bueno, y si esto es así,
Y si esto es verdad, que la salvación le pertenece tan solo a Dios, que Dios hace todo, entonces, ¿es acaso que el ser humano no tiene ningún rol que cumplir en la salvación? Versículos 8 y 9 nos dice que porque por gracia hemos sido salvados, y esto no ha sido, perdón, no leo nuevamente, porque por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estos versículos nos dicen que la salvación es por gracia y que es mediante la fe. Pero ahora, ¿qué quiere decir la fe? Nuevamente es bueno recordar que esta sección no está aislada, sino que es la continuación del capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 13, Pablo, hablando de la fe de los Efesios, dice: en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. En este versículo nosotros podemos ver que la fe es el resultado de oír el evangelio y de creer en él. La fe es creer en Jesús como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Y cuál es el resultado de esa fe? Es que hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Y en ese momento, queridos amigos, es cuando nosotros pasamos de la muerte a la vida. Entonces, el rol del ser humano en la salvación es creer, es tener fe en Jesús. ¿Pero acaso esto de creer y tener fe en Jesús nos hace ser socios de Dios? Es decir, que en realidad Dios hace su parte y que nosotros ponemos nuestra parte. ¿Es acaso así como funciona? Bueno, la respuesta es no. En base a los versículos 8 y 9, vemos que la salvación no proviene del ser humano y que incluso la fe no proviene del ser humano, sino que es un regalo de Dios. Esta es la razón por la cual nadie puede jactarse delante de Dios. Esto también significa que nadie puede enorgullecerse. No, y no lo puede hacer, no tan solo porque no puede hacer obras que lo hagan merecedor a la salvación, pero también que no puede llegar a creer que porque ellos han tenido fe en Jesús, ellos de alguna manera son merecedores de la salvación de Dios. No, porque la fe es un regalo de Dios. Con esto, queridos amigos, podemos ver que Dios es completamente independiente, o, por decirlo de otra manera, que nosotros somos completamente dependientes en Dios. Dios es soberano. La salvación le pertenece al Señor. Pero ¿es acaso eso lo que escuchamos hoy en día? En nuestra sociedad hay varias ideas en cuanto a la salvación. Unos dicen que todo el mundo alcanzará la salvación. Otros que la salvación tan solo depende en cumplir y hacer buenas obras. Obras como ir a la iglesia, bautizarse, dar dinero, ayudar a los pobres y cosas así. Otros incluso enseñan que Dios tiene las manos atadas y que Él no puede hacer nada hasta que nosotros no le demos permiso de hacerlo. Creo que este pasaje es suficientemente claro para poder contestar todas esas ideas. La salvación es única y exclusivamente en Jesús. Y la salvación viene a través de la fe, de creer en Jesús, creer en su evangelio. La salvación no es por obras. Nadie puede ganar la salvación por tratar de vivir una vida buena. Y la razón es que nosotros no somos buenos, sino que somos pecadores y que estamos muertos espiritualmente. Necesitamos a Dios, porque la fe, incluso la fe, es un regalo de Dios. Por esa razón, nadie puede jactarse. Y el pensar que Dios necesita tener permiso de nosotros para actuar, tal vez lo hace ver a Dios como un caballero, pero de ninguna manera lo hace ver a Dios como el Dios soberano, eterno y sublime que la Biblia presenta. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver el maravilloso poder de Dios? Lo podemos ver en que Dios no necesita ayuda para salvarnos, sino que Él lo hace todo.
y lo hace sin ningún tipo de compromiso u obligación, más allá que su amor y su misericordia. Y esto nos lleva al último punto del sermón. Dios es poderoso porque Dios transforma vidas. ¿Cuál crees tú que es la mayor ambición de nuestra sociedad? Bueno, hay muchas sin duda, pero yo creo que una de ellas es libertad. Todos queremos ser libres. Los jóvenes al crecer quieren ser libres de sus padres o del control de sus padres. Los empleados quieren ser sus propios jefes. Las personas que están a favor del aborto piensan que la mujer debe tener la libertad de decidir sobre su cuerpo. La libertad también parece ser el ideal que está detrás uh, del género. Personas que piensan que ellos pueden decidir acerca de su sexo. Libertad parece ser el ideal más anhelado de nuestra sociedad. ¿Pero qué les parece si les digo que en realidad todas las personas están siendo controladas por un amo, aún sin que ellos lo sepan? Recordemos cómo Pablo empieza a dirigirse a los efesios. Les dice que en otro tiempo ellos estaban muertos en sus pecados. Y en el versículo 2 dice que ellos se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el que ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Estos versículos traen a la luz algo, que las personas por naturaleza viven bajo un dominio. ¿Y quién es ese dominio? Nuevamente, según este versículo 2, dice que es el dominio de un espíritu que gobierna las tinieblas. Aunque aquí no es explícito, por otros pasajes de la Biblia sabemos que se está refiriendo a Satanás. Satanás es conocido como el príncipe de los demonios y el príncipe de este mundo. Esto significa que Satanás tiene dominio sobre las personas que no están en Cristo. Ahora, sin duda, esto crea preguntas. Preguntas tales como y hasta qué punto Satanás tiene dominio sobre las personas. Y la verdad es que estos versículos no dan mayor detalle al respecto, pero lo que sí hacen es explicar el resultado de su influencia. Es decir, que las personas viven en desobediencia. Esto también puede ser traducido como hijos de desobediencia, lo cual denota dependencia. La idea aquí no es tan solo personas que hayan desobedecido, ni personas que sean producto de un acto de desobediencia, sino personas que viven en un estado de desobediencia, un estado total de desobediencia. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que desde el pecado de Adán y Eva las personas viven oponiéndose a Dios y por lo tanto viven bajo el dominio de Satanás. Ahora bien, alguien pudiese argumentar que eso tan solo se trata de las personas que practican el ocultismo, como en el caso de los efesios. Y sabes que hasta cierto punto esto puede ser verdad, porque las personas que viven en medios en el ocultismo están tal vez bajo una influencia mayor de Satanás que otras. Sin embargo, este pasaje también nos enseña que no es necesario practicar ocultismo para estar bajo el dominio de Satanás. Mira el versículo 3. Míralo a Pablo. Pablo, hablando de los judíos y de él como fariseo, dice que él mismo estaba en el mismo grupo que los gentiles. Él mismo estaba bajo un dominio. ¿Y cuál era su dominio? Él dice que estaba impulsado por sus propios deseos y que estaba siguiendo su propia voluntad. Bueno, ¿y qué tiene esto de malo? Esto parecería la expresión máxima de libertad, ¿no? El poder vivir bajo su propia voluntad. Pero ¿cuál era esa voluntad? ¿Cuál eran esos deseos? Pablo dice que eran deseos pecaminosos. El apóstol dice que él no vivía en libertad, sino que vivía bajo el dominio del pecado. Y recordemos que esto fue lo que hablamos en el primer punto, que todas las personas por naturaleza son pecadoras y que por lo tanto el pecado tiene control de sus acciones y de sus pensamientos. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que él vivía bajo el dominio del pecado y que por lo tanto vivía también bajo el control de Satanás. Y es así como está viviendo nuestra sociedad.
Todas esas voces que mencioné al principio de este punto claman por libertad y luchan por libertad. Pero lo irónico es que al final de cuentas lo que ellos están luchando es para seguir viviendo bajo el poder del pecado, que es el poder de Satanás. Es decir, están luchando en un frente equivocado. Y no es que no exista libertad, sí la hay, sino que la libertad tiene un significado diferente al que nosotros pensamos. La libertad está al ponernos bajo el señorío de Jesús. La libertad está al ponernos bajo el señorío de Jesús. En el versículo 6 podemos ver que Pablo dice que en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto, queridos amigos, muestra una verdad esencial. No es tan solo que Dios nos ha dado vida, sino que nos dio vida en unión con Cristo. Nosotros, de alguna manera increíble, estamos unidos en Cristo. Nosotros estamos en Él. Entonces, cuando Jesús resucitó entre los muertos, de alguna manera nosotros también resucitamos en ese momento. ¿Y cómo es que esto nos hace libres del poder de Satanás? Bueno, Dios dice que cuando levantó de entre los muertos, lo puso a Jesús por encima de todo poder, dominio y autoridad. Es decir, que Jesús está mucho por encima del gobierno de Satanás. Y por lo tanto, como nosotros estamos unidos con Jesús, nosotros también estamos en ese dominio o por encima del poder de Satanás. Nosotros ya no somos controlados por Satanás porque nosotros estamos en Cristo. Ya no somos esclavos de Satanás. Y aún más, ya no estamos en los pecados los cuales nos tenían, en los cuales estábamos muertos. Porque cuando confiamos en Jesús, nuestros pecados fueron puestos en la cruz. Entonces, cuando Jesús murió, nuestros pecados murieron. Y cuando Jesús vivió, nosotros vivimos. Entonces, ahora nosotros ya no estamos muertos en nuestros pecados, nosotros ahora estamos vivos en Cristo. Y esto tiene implicaciones prácticas. Los efesios en Cristo ahora ya pueden dejar sus prácticas de hechicería y de idolatría y ya pueden dejar de vivir conforme a las corrientes del tiempo en que ellos vivían. Los judíos ya pueden dejar de tratar de ganar su salvación cumpliendo reglas, teniendo una vida religiosa estricta. Ellos ya pueden dejar todo eso porque ahora Dios les ha dado vida en Cristo. Ahora ellos son libres. En Cristo ellos y también nosotros podemos empezar a andar en las buenas obras que Dios ya ha dispuesto de antemano. Dice que Dios nos ha creado para buenas obras. Estas buenas obras no son para nuestra salvación, porque la salvación es por fe, pero estas obras, estas buenas obras son, por así llamarlo, nuestra hábitat natural. Fuimos creados para hacer buenas obras. Y aquí puedes imaginarte toda buena obra que se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es hacer el bien a la sociedad en cualquiera que sea nuestro ámbito, en el ámbito profesional o cualquier lado donde tú te desenvuelvas. Entonces no es tan solo, amigos, que Dios nos ha dado vida, sino que Dios nos ha hecho libres, nos ha cambiado de estado, de un estado en que estábamos muertos bajo el poder de Satanás a un estado en que estamos vivos, estamos con Cristo. Incluso es un estado glorioso porque el versículo 6 dice que Dios nos hizo sentar con Jesús en las regiones celestiales. Esto simplemente va mucho más allá de nuestra comprensión e imaginación. Pasamos de la muerte a la vida e incluso a la gloria con Cristo. Esto nos tiene que llevar simplemente a adorar a Dios. Y es aquí donde nosotros podemos ver el poder de Dios, el poder que Él tiene de dar vida a los muertos, que Él no necesita ayuda de nadie y que ese poder realmente transforma vidas. Y nos quiere transformar nuestras vidas y quiere transformar las vidas de otras personas a las cuales nosotros compartamos el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mensaje? Sabes que hoy en día, en este momento,
El poderío de la humanidad está siendo tomado, está siendo probado. Hay una cantidad increíble, una cantidad enorme de dinero que se está invirtiendo para parar el virus, el coronavirus. Las mentes más brillantes del mundo están trabajando día y noche para tratar de descubrir alguna cura, algún tratamiento. Pero sabes, aun cuando ellos tengan éxito y oramos que así sea, lo único que ellos podrán hacer es detener más muertes. Pero no podrán devolver vida a las personas que ya han muerto. Ellos no lo pueden hacer, la humanidad no lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer en Jesús. Así que, queridos amigos, si tú que me estás escuchando, déjame hacerte una pregunta. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Este, sin duda, es un tiempo de vida o muerte. ¿Realmente tienes fe en Jesús? Y no estoy hablando de una fe cultural. Estoy hablando de una fe viva. ¿Realmente crees que tus pecados necesitan ser perdonados? ¿Realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para morir en esa cruz, para darte salvación? Si tú crees eso, entonces has pasado de la muerte a la vida. Y nadie te podrá quitar esa vida. Y esa es la implicación para nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús. Sin duda, tal vez estamos temerosos con esto del virus. Y oramos que Dios nos protege, que proteja a nuestras familias. Y eso está muy bien que lo hagamos. Pero al final de cuentas, pase lo que pase, incluso si nosotros llegásemos a ser infectados con el virus y llegásemos a morir, Dios no nos ha fallado, porque Dios ya nos ha dado vida. Nosotros estamos seguros en la salvación, porque ya estamos unidos a Jesús. Y eso significa que el coronavirus no nos puede afectar aún más allá de esta vida. Nosotros vamos a vivir en la eternidad, en la nueva creación, en una creación donde no habrá enfermedad, no habrá virus, no habrá llanto, no habrá dolor. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza. Y entonces, viendo esta esperanza, viendo estas realidades que nosotros podemos responder a lo que está pasando hoy en día, podemos tener paz. Y sabiendo que hemos sido resucitados con Cristo, podemos ver que también nosotros debemos de empezar a vivir una vida que va a la luz de esa verdad. Nosotros vivimos en Cristo, ya no somos individuos. Debemos vivir agradándole a Él. Entonces, vale la pena empezar a ver nuestra vida y empezar a ver las áreas donde nosotros tenemos que cambiar. Y tal vez una de esas áreas es nuestras ideas, nuestra concepción de Dios. Dios es todopoderoso, amigos. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Así que, ¿qué les parece si en este momento terminamos este sermón con una oración? Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos, mi Señor, por este momento. Te alabamos porque tú tienes el poder, la gloria y la honra. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad. En tu santo nombre. Amén.